Era viernes por la noche, exactamente 24 horas antes de la boda de mi hijo Roberto. Yo estaba en la cocina de la casa que habíamos alquilado para la celebración, preparando los últimos detalles del banquete que había estado organizando durante meses. Mis manos, manchadas de harina y cansadas después de un día entero cocinando, temblaban ligeramente mientras decoraba el último pastel. De repente, escuché pasos detrás de mí. Era Valentina, mi futura nuera, vestida con un conjunto caro que yo sabía había costado más que mi salario de 3 meses. Se acercó lentamente, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba saliendo con Roberto. «Doña Mercedes», me dijo con voz dulce pero con ojos fríos como el hielo, «necesitamos hablar». Yo dejé de decorar y me volteé hacia ella. «Claro, hija. Dime». Valentina miró hacia la puerta para asegurarse de que estuviéramos solas, y entonces su máscara de dulzura desapareció completamente. Su rostro se transformó en una expresión de desprecio puro que me helió la sangre. «Quiero que entiendas algo muy claramente», me dijo con voz venenosa. «Mañana, cuando Roberto y yo nos casemos, las cosas van a cambiar radicalmente en esta familia». «¿A qué te refieres, Valentina?» Ella se acercó más, tanto que pude oler su perfume caro mezclado con algo que parecía pura maldad. «Me refiero a que mañana ya no serás parte de la familia». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que no seré parte de la familia? Soy la madre de Roberto». «Serás la madre de Roberto», me corrigió con crueldad, «pero ya no serás bienvenida en nuestras vidas. Roberto y yo hemos decidido que queremos empezar nuestra nueva vida sin interferencias. Sin personas tóxicas que nos impidan ser felices». «¿Personas tóxicas? ¿Te refieres a mí?» Valentina se rió. Una risa cruel que nunca olvidaré. «Por supuesto que me refiero a ti, doña Mercedes». «¿A quién más?» «Eres una mujer amargada, celosa, que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita». «Mi nombre es Mercedes Castillo, tengo 58 años, y durante los últimos 30 años me dediqué completamente a criar a Roberto después de que su padre nos abandonara cuando él tenía solo 8 años. Trabajé en 3 empleos diferentes, me sacrifiqué, ahorré cada centavo para darle la mejor educación posible. Roberto era mi mundo, mi razón de vivir, mi único hijo». Lo que Valentina no sabía esa noche era que yo no era la mujer simple y vulnerable que ella creía. Lo que no sabía era que durante todos esos años de sacrificio, había estado acumulando algo mucho más valioso que dinero. Había estado acumulando información, contactos, y un plan que estaba a punto de ejecutar. Porque a veces, las madres aparentamos ser débiles cuando en realidad estamos esperando el momento perfecto para proteger lo que más amamos. Pero antes de continuar con esta historia que te va a sorprender hasta el final, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender completamente lo que ocurrió esa noche y lo que pasaría al día siguiente, debo llevarte 30 años atrás, cuando Roberto era solo un niño de 8 años y yo era Mercedes, una joven madre abandonada que trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad. Cuando el padre de Roberto nos dejó por una mujer más joven, yo me encontré completamente sola con un niño que criar y sin ningún tipo de apoyo familiar. Mis padres habían muerto años atrás, y la familia de mi ex esposo me había dado la espalda desde el divorcio. Pero yo tenía algo que mi ex esposo nunca tuvo: determinación férrea y una inteligencia que había subestimado durante años. Roberto era un niño brillante, sensible y cariñoso. Desde pequeño mostró un talento natural para los números y los negocios. Era el tipo de niño que a los 10 años ya sabía exactamente cuánto costaba cada cosa en el supermercado y me ayudaba a hacer el presupuesto familiar. «Mami», me decía cuando cumplió 12 años, «cuando sea grande voy a ser muy rico y te voy a comprar una casa grande para que no tengas que trabajar tanto». Esas palabras me llenaban de orgullo y de esperanza. Roberto era mi proyecto de vida, mi inversión emocional más importante. Durante todos esos años, yo trabajé incansablemente. En las mañanas era secretaria en la empresa de contabilidad, en las tardes limpiaba oficinas, y los fines de semana cuidaba niños para ganar dinero extra. Todo, absolutamente todo, lo hacía pensando en el futuro de Roberto. Cuando Roberto cumplió 18 años, había ahorrado lo suficiente para enviarlo a la mejor universidad privada de la ciudad a estudiar administración de empresas. Ver a mi hijo graduarse con honores fue el día más feliz de mi vida. Roberto consiguió trabajo inmediatamente después de graduarse en una empresa multinacional importante. Era inteligente, ambicioso, carismático.
En pocos años había ascendido a gerente regional y ganaba más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Y yo estaba tan orgullosa. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hijo había logrado todo lo que habíamos soñado juntos. Pero entonces, hace 2 años, Roberto conoció a Valentina. Valentina Herrera era una mujer de 26 años, 6 años menor que Roberto, que trabajaba como gerente de mercadeo en una empresa de cosméticos. Era hermosa, sofisticada, venía de una familia acomodada, y desde el primer momento en que la conocí, supe que me despreciaba. No era algo evidente. Al principio fue muy sutil. Comentarios aparentemente inocentes que en realidad eran puñaladas disfrazadas. ¡Ay, doña Mercedes, qué linda su casa! Tan acogedora, tan pequeñita y sencilla. Roberto me contó que usted trabajó mucho para educarlo. ¡Qué admirable! Aunque debe haber sido difícil no haber podido darle todas las oportunidades que otros niños tuvieron. Es increíble cómo Roberto salió tan refinado y elegante viniendo de... Bueno, ya sabe. Al principio pensé que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible, que tal vez los nervios de tener una nueva mujer en la vida de Roberto me estaban haciendo ver cosas que no existían. Pero Roberto comenzó a cambiar. Empezó a visitarme menos. Cuando venía, parecía incómodo, como si estuviera viendo su vida pasada con vergüenza. Comenzó a hacer comentarios sobre mejorar mi imagen, sobre modernizarme un poco. Mami, me dijo un día, Valentina y yo estábamos pensando que tal vez podrías tomar algunas clases de etiqueta. Ya sabes, para eventos sociales y esas cosas. ¿Clases de etiqueta? ¿Para qué, hijo? Bueno, ahora que estoy en una posición más alta en la empresa, vamos a eventos importantes. Y Valentina piensa que sería bueno que tú también sepas cómo comportarte en esos ambientes. Esas palabras me dolieron más de lo que Roberto podía imaginar. Yo había trabajado durante 20 años en oficinas, había tratado con clientes importantes, sabía perfectamente cómo comportarme en cualquier situación social. Pero aparentemente, para Valentina, yo era una campesina que necesitaba pulimiento. Lo peor era ver cómo Roberto se estaba dejando influenciar por ella. Mi hijo, que siempre había sido orgulloso de nuestros orígenes humildes, ahora parecía avergonzado de su propia historia. Cuando Roberto me anunció que se iban a casar, yo traté de estar feliz por él. De verdad lo intenté. Pero en el fondo de mi corazón sabía que esta boda no traería nada bueno para nuestra relación. Y esa noche, en la víspera de la ceremonia, mis peores temores se confirmaron. Después de que Valentina me dijera que ya no sería parte de la familia, yo me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Valentina, logré decir finalmente, creo que hay un malentendido. Yo nunca he interferido en la relación de ustedes. Siempre he respetado su espacio. Ella se rió otra vez, esa risa que me daba escalofríos. ¿No has interferido? ¿En serio? Doña Mercedes, cada vez que Roberto y yo tratamos de tomar una decisión importante, él dice, tengo que consultarlo con mi mamá. Cada vez que planeamos un viaje, él pregunta, ¿y mi mamá qué va a hacer sola? Cada vez que hablamos de nuestro futuro, ahí está usted como una sombra. Soy su madre, Valentina. Es natural que... No, me interrumpió bruscamente. No es natural. No a los 32 años. Roberto es un hombre adulto, exitoso, y no necesita que su mami lo esté cuidando como si fuera un bebé. Me acerqué a ella, tratando de mantener la calma. Mira, hija, entiendo que como pareja nueva quieran tener su espacio. Pero eso no significa que yo tenga que desaparecer de la vida de Roberto. Valentina me miró con ojos llenos de desprecio puro. No lo entiendes, ¿verdad? No estoy sugiriendo que tengas menos contacto con Roberto. Te estoy diciendo que no tendrás ningún contacto. ¿Cómo que ningún contacto? Roberto y yo nos vamos a mudar a otra ciudad después de la luna de miel. Él consiguió un trabajo en la sede principal de su empresa en Miami. No le vamos a dar nuestra nueva dirección a nadie. Vamos a cambiar nuestros números de teléfono. Vamos a empezar una vida completamente nueva. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Roberto sabe de esto. Por supuesto que sabe. Fue idea de él. Eso es mentira, grité, perdiendo finalmente la compostura. Mi hijo nunca haría algo así. Ah, no. Valentina sacó su teléfono celular. ¿Quieres escuchar la conversación que tuvimos ayer? Puso play a una grabación de audio. Era la voz de Roberto, claramente reconocible.
Tienes razón, amor. Mi mamá se ha vuelto muy dependiente de mí. Creo que es hora de que aprenda a vivir su propia vida. La mudanza a Miami es la oportunidad perfecta para que tengamos un nuevo comienzo, sin ataduras del pasado. ¿Y no te sientes mal por dejarla sola? Se escuchaba la voz de Valentina en la grabación. Un poco, respondía Roberto, pero es lo mejor para todos. Ella tiene que entender que ya no soy su niño pequeño. Cuando terminó la grabación, yo estaba llorando. No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de mi hijo, del niño que había criado con tanto amor y sacrificio. ¿Ves? Me dijo Valentina con satisfacción. Roberto ya tomó su decisión. Mañana se casa conmigo, y después de eso, tú vas a ser solo un recuerdo del pasado. Pero, ¿por qué? ¿Qué te he hecho yo para que me odies tanto? Valentina se acercó más, y por primera vez esa noche, vi algo parecido a la sinceridad en sus ojos. Pero no era una sinceridad amable. Era la sinceridad cruel de alguien que finalmente puede decir exactamente lo que piensa. ¿Qué me has hecho? Me has hecho sentir como una intrusa en la vida de mi propio novio. Me has hecho competir contra una madre sobreprotectora por la atención de mi pareja. Me has hecho sentir como la segunda opción cada vez que Roberto tiene que elegir entre un plan conmigo y una visita a ti. Yo nunca pedí que Roberto eligiera entre nosotras. No tenías que pedirlo. Lo hacías automáticamente. Con tus caritas tristes cuando él no te visitaba. Con tus comentarios sobre lo sola que te sentías. Con tus emergencias, que siempre ocurrían justo cuando nosotros teníamos planes importantes. Yo nunca fingí emergencias. ¿No? ¿Y qué me dices de la vez que nos cancelaste la cena de aniversario porque supuestamente te habías caído en la ducha? Roberto corrió como loco a tu casa, canceló nuestra reservación en el restaurante más caro de la ciudad, y cuando llegó te encontró perfectamente bien viendo televisión. Yo recordaba ese día. Sí me había caído en la ducha, pero no había sido nada grave. Solo había sido un tropiezo menor. Pero Roberto había sonado tan preocupado por teléfono que no quise decirle que ya estaba bien. Eso fue solo. ¿Solo qué? Solo un ejemplo de cómo manipulas a Roberto usando su amor y preocupación por ti. Las palabras de Valentina me dolieron porque, en el fondo, sabía que tenía algo de razón. Durante los últimos 2 años, desde que Roberto había empezado a salir con ella, yo sí había sentido celos. Sí había sentido que estaba perdiendo a mi hijo. Y tal vez, inconscientemente, había hecho cosas para mantener su atención. Pero nunca había sido con mala intención. Había sido por miedo. Miedo de quedarme sola después de haber dedicado mi vida entera a criarlo. Valentina, le dije con voz quebrada, puedes odiarme todo lo que quieras, pero Roberto es mi único hijo. Es lo único que tengo en este mundo. Exactamente, respondió ella fríamente. Y ese es el problema. Roberto no es tu única razón de vivir. Él es una persona independiente con derecho a formar su propia familia sin que su madre esté controlando cada decisión. Yo no controlo. Claro que controlas, me interrumpió otra vez. ¿Sabes cuántas veces Roberto me ha dicho que no podemos hacer algo porque mi mamá no estaría de acuerdo? ¿Sabes cuántas veces ha cancelado planes conmigo porque mi mamá me necesita? Valentina comenzó a caminar en círculos alrededor de la cocina, claramente disfrutando tener finalmente la oportunidad de decirme todo lo que había estado guardando durante 2 años. ¿Y sabes qué más me molesta de ti, doña Mercedes? Que siempre te haces la víctima. Siempre estás hablando de todo lo que sacrificaste por Roberto, de lo duro que trabajaste, de lo sola que te quedaste cuando su papá se fue. Como si fuéramos culpables de tu situación. Yo nunca he dicho que sean culpables de nada. No lo dices con palabras. Lo dices con actitud. Con esa cara de mártir que pones cada vez que Roberto elige pasar tiempo conmigo en lugar de contigo. Con esos suspiros dramáticos cuando hablamos de nuestros planes de futuro. Me di cuenta de que Valentina había estado observando cada detalle de mi comportamiento durante 2 años, analizando cada gesto, cada expresión, construyendo un caso contra mí. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? Continuó con voz cada vez más venenosa. Que Roberto es demasiado bueno y demasiado culposo como para ponerte límites. Así que me toca a mí ser la mala de la película. Y por eso decidiste separarnos completamente. Decidí liberarlo. Liberarlo de la carga de una madre que no puede aceptar que su hijo ya creció. Sus palabras fueron como cuchillos atravesando mi corazón. Pero también despertaron algo en mí que había estado dormido durante años.
Algo que había aprendido durante todas esas noches trabajando para sacar adelante a Roberto. Algo que había desarrollado durante años de luchar sola contra el mundo. Instinto de supervivencia. Valentina, le dije con una voz que ya no temblaba, creo que estás cometiendo un error muy grande. ¿Qué error? Estás subestimando a la mujer equivocada. Esa noche, después de que Valentina se fue con su sonrisa victoriosa, yo me quedé sola en la cocina durante horas. No lloré. No me lamenté. No llamé a Roberto para contarle lo que había pasado. En lugar de eso, fui a mi habitación y saqué una caja que había mantenido escondida durante años en el fondo de mi armario. Una caja llena de documentos, fotografías y información que había estado recopilando sistemáticamente desde el momento en que Valentina había entrado en nuestras vidas. Porque lo que Valentina no sabía era que yo no era solo la madre sobreprotectora que ella creía. Durante 25 años había trabajado como secretaria en Hernández y Asociados, una de las firmas de investigación privada más reconocidas de la ciudad. Y durante todos esos años, había aprendido mucho más que tomar dictado y organizar archivos. Había aprendido a investigar, a recopilar información, a verificar datos, a seguir pistas. Había trabajado en casos de infidelidad, fraude corporativo, antecedentes criminales. Había visto de todo. Y desde el momento en que Roberto me presentó a Valentina, algo en mi instinto me había alertado sobre ella. No era nada concreto, solo una sensación de que había algo que no cuadraba en su historia perfecta. Así que hice lo que había aprendido a hacer en mi trabajo: investigar. Durante los últimos 2 años, había estado recopilando información sobre Valentina Herrera. Información que ella creía que nadie más conocía. Abrí la caja y saqué el primer documento, el expediente académico real de Valentina. Según le había contado a Roberto, ella se había graduado con honores de una universidad privada prestigiosa. La realidad era diferente. Había estudiado en una universidad pública de segunda categoría, había reprobado varios semestres, y finalmente había obtenido su título con calificaciones mediocres. El segundo documento era aún más interesante: su historial laboral real. Valentina le había dicho a Roberto que había trabajado en varias empresas importantes antes de conseguir su trabajo actual. La verdad era que había sido despedida de 3 empleos diferentes por problemas de conducta y robo menor. Pero eso no era nada comparado con lo que había descubierto sobre su vida personal. El tercer expediente contenía fotos y documentos que probaban que Valentina había estado casada antes. No solo comprometida, como le había dicho a Roberto, sino legalmente casada durante 2 años con un hombre llamado Andrés Morales. Y lo más interesante de todo, seguía casada. Valentina nunca se había divorciado de Andrés. Su matrimonio con Roberto sería completamente inválido. Pero había más. Mucho más. El cuarto expediente contenía evidencia de que Valentina había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba. Pequeñas cantidades al principio, pero en los últimos meses las sumas habían aumentado considerablemente. Tenía facturas falsas, recibos alterados, toda una operación de fraude que había estado ejecutando durante al menos 1 año. Y finalmente, el expediente más devastador de todos: fotos de Valentina con otro hombre, tomadas durante los últimos 6 meses. No eran fotos inocentes. Eran fotos de una mujer que claramente estaba teniendo una aventura amorosa mientras planeaba su boda con mi hijo. El hombre de las fotos era Alejandro Vega, el CEO de la empresa de cosméticos donde trabajaba Valentina. Un hombre casado, con 3 hijos, que aparentemente le había prometido dejar a su esposa por ella. Mientras revisaba toda esta información esa noche, finalmente entendí el plan completo de Valentina. No se estaba casando con Roberto por amor. Se estaba casando con él por seguridad económica mientras mantenía su aventura con Alejandro. El plan era simple: casarse con Roberto, mudarse a Miami, esperar a que Alejandro se divorciara de su esposa, y después divorciarse de Roberto con una buena compensación económica. Roberto no era el amor de su vida. Era su póliza de seguro. Y yo, la madre sobreprotectora, era el único obstáculo que podía interferir con su plan. Por eso necesitaba eliminarme de la ecuación completamente. Pero Valentina había cometido un error fatal: había subestimado a Mercedes Castillo. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. Irónicamente perfecto para una ceremonia que estaba a punto de convertirse en una pesadilla para la novia. Yo me desperté a las 5 de la mañana, no porque estuviera nerviosa, sino porque tenía mucho trabajo que hacer antes de la ceremonia de las 3 de la tarde. Mi primer paso fue llamar a mi antiguo jefe, el licenciado Hernández, quien, a pesar de haberse jubilado el año anterior,
Seguía teniendo contactos importantes en el mundo legal y policial. Mercedes, me dijo cuando le expliqué la situación, esto es muy grave. Si tienes evidencia sólida de bigamia y fraude, no puedes permitir que esta boda se lleve a cabo. Licenciado, necesito su ayuda para hacer esto correctamente. No puedo simplemente llegar a la iglesia gritando acusaciones. Necesito que las autoridades se involucren oficialmente. Entiendo. Dame 2 horas y tendré todo listo. Mientras esperaba la respuesta del licenciado Hernández, mi segundo paso fue contactar a Andrés Morales, el esposo legal de Valentina. Había conseguido su número telefónico durante mis investigaciones, pero nunca lo había contactado directamente. Andrés Morales, pregunté cuando contestó el teléfono. Sí, ¿quién habla? Me llamo Mercedes Castillo, y necesito hablar con usted sobre su esposa Valentina. Hubo un silencio largo en la línea. ¿Mi esposa? Señora, mi esposa me abandonó hace 2 años. No sé nada de ella. Señor Morales, ¿usted se divorció legalmente de Valentina? No, respondió con amargura. Ella desapareció de un día para otro. Dejó una nota diciendo que había encontrado a alguien mejor. Nunca firmó los papeles de divorcio que le envié a través de abogados. Señor Morales, necesito que me escuche muy cuidadosamente. Su esposa se va a casar hoy a las 3 de la tarde con otro hombre. ¿Qué? Se llama Roberto Castillo, es mi hijo, y no tiene idea de que Valentina sigue casada con usted. La conversación que siguió fue muy esclarecedora. Andrés me contó que Valentina lo había estafado económicamente durante su matrimonio, que había vaciado sus cuentas bancarias antes de desaparecer, y que había dejado deudas enormes a su nombre. Señora Mercedes, me dijo al final de nuestra conversación, si esa mujer está tratando de hacerle lo mismo a su hijo, usted tiene que detenerla. Eso es exactamente lo que pienso hacer. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre su matrimonio con Valentina? Por supuesto. De hecho, voy a ir personalmente a esa boda. Mi tercer paso fue contactar a Alejandro Vega, el CEO con quien Valentina estaba teniendo la aventura. Esta conversación fue más delicada, porque necesitaba información sin alertarlo sobre lo que sabía. Señor Vega, le dije haciéndome pasar por una investigadora de seguros, estamos verificando información sobre una de sus empleadas, Valentina Herrera, para una póliza de vida. Ah, sí, Valentina. ¿Qué necesita saber? Solo confirmar algunos datos personales. ¿Sabe usted si ella tiene algún plan de mudarse próximamente? Bueno, Vega bajó la voz. Oficialmente no debería saberlo, pero ella me mencionó que se va a Miami después de su boda. Aunque entre nosotros, no creo que su matrimonio vaya a durar mucho. ¿Por qué dice eso? Porque ella me ha dado a entender que se está casando por conveniencia. Al parecer, el novio tiene un buen trabajo que le conviene para mudarse, pero ella está esperando otras opciones. ¿Otras opciones? Bueno, digamos que ella y yo hemos estado explorando posibilidades de futuro. Yo estoy en proceso de divorcio, y cuando eso esté listo, Valentina y yo tenemos planes serios. Perfecto. Ahora tenía la confirmación directa de la infidelidad de Valentina y de sus verdaderas intenciones. A las 10 de la mañana, el licenciado Hernández me llamó de vuelta. Mercedes, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que tienes un caso sólido y las autoridades van a actuar. La mala noticia es que esto va a ser muy público y muy doloroso para Roberto. Licenciado, mi hijo está a punto de casarse con una estafadora bígama. A largo plazo, esto lo va a salvar de algo mucho peor. Tienes razón. Los detectives van a estar en la iglesia a las 3. Van a esperar hasta que la ceremonia llegue al momento de, si alguien conoce algún impedimento para esta unión, que hable ahora o calle para siempre, punto. Y después. Después van a arrestar a Valentina por bigamia y fraude. También van a arrestar a Alejandro Vega por complicidad en fraude corporativo. Era perfecto. Todo estaba cayendo en su lugar. Pero yo tenía un último paso que dar, el más importante de todos, hablar con Roberto antes de la ceremonia. A las 12 del mediodía fui a la habitación del hotel donde Roberto se estaba preparando para la boda. Cuando abrió la puerta, se veía nervioso pero feliz, exactamente como debe verse cualquier novio el día de su boda. Mami, me dijo abrazándome. ¿Cómo está todo? ¿Ya está lista la comida? Roberto, necesitamos hablar. Claro, pero que sea rápido. Tengo que estar en la iglesia en 1 hora para las fotos.
Me senté en la cama del hotel y lo miré directamente a los ojos. Hijo, ¿tú realmente quieres casarte con Valentina? Roberto se rió nerviosamente. Mami, claro que quiero casarme con ella. ¿Por qué me preguntas eso hoy? Porque ayer en la noche Valentina me dijo algo que me preocupó mucho. Le conté toda la conversación que había tenido con Valentina, incluyendo la grabación donde él decía que era hora de alejarse de mí. Roberto se puso pálido mientras escuchaba. Mami, yo nunca quise herirte con esas palabras. Pero las dijiste. Sí, admitió bajando la cabeza. Las dije. Pero no era lo que yo pensaba realmente. Era lo que Valentina quería escuchar. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué le dirías algo así? Roberto se sentó a mi lado y por primera vez en meses, vi al niño vulnerable que había criado. Porque Valentina siempre me está diciendo que soy muy dependiente de ti, que no soy suficientemente maduro, que otros hombres de mi edad no consultan tanto con sus madres. ¿Y tú crees que eso es verdad? No lo sé, mami. A veces sí siento que tal vez te consulto demasiado las cosas. Pero no es porque no pueda tomar decisiones solo. Es porque tu opinión es importante para mí. Roberto, tú sabes que Valentina grabó esa conversación sin decírtelo. Su hijo iba a ser la víctima número 18 de esta organización. 18 víctimas. Que sepamos hasta ahora. Pero creemos que pueden haber sido muchas más durante los últimos 10 años. El sargento Ramírez comenzó a mostrarme fotografías de diferentes mujeres, todas elegantes, todas hermosas, todas con esa misma sonrisa perfecta que había reconocido en Valentina. Esta es María González, arrestada en Toronto el mes pasado. Esta es Carmen Rodríguez, arrestada en Phoenix hace 6 meses. Esta es Isabel Mendoza, arrestada en Houston el año pasado. Todas las fotografías mostraban mujeres que podrían haber sido hermanas de Valentina. Misma edad aproximada, mismo estilo, misma capacidad de proyectar sofisticación y elegancia. Todas ellas estaban conectadas. Sí. Todas ellas recibían entrenamiento de la misma organización. Aprendían cómo investigar a sus víctimas potenciales, cómo crear identidades falsas, cómo manipular emocionalmente a los hombres, cómo acceder a sus finanzas, y cómo desaparecer sin dejar rastro. ¿Quién dirigía esta organización? El sargento Ramírez me mostró la fotografía de una mujer mayor, de aproximadamente 60 años, con una expresión fría e inteligente. Esta es Esperanza Villarreal, conocida como la Madrina. Ella dirigía toda la operación desde una mansión en Costa Rica. Las mujeres que trabajaban para ella le pagaban un porcentaje de todo lo que robaban. Y Valentina trabajaba directamente para ella. Sí. De hecho, Valentina era una de sus operadoras más exitosas. Había estado enviándole dinero durante más de 8 años. El detective continuó mostrándome documentos. Pero aquí es donde su historia se vuelve más interesante. Cuando arrestamos a Valentina y revisamos su teléfono y su computadora, encontramos comunicaciones que indicaban que su plan con Roberto era diferente a los casos anteriores. ¿Diferente cómo? En los casos anteriores, Valentina se casaba, robaba todo lo que podía en unos pocos meses, y después desaparecía. Pero con Roberto, el plan era más a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, la Madrina, había identificado a Roberto como una víctima de muy alto valor. No solo por su dinero actual, sino por su potencial futuro de ganancias. El sargento Ramírez me mostró una serie de emails impresos. Según estas comunicaciones, el plan era que Valentina se casara con Roberto, se mudara con él a Miami, y permaneciera casada con él durante varios años. Durante ese tiempo, no solo robaría su dinero actual, sino que también lo usaría para acceder a contactos comerciales importantes, información corporativa confidencial, y oportunidades de inversión. Era una operación de espionaje comercial también. Exactamente. Roberto trabajaba para una empresa multinacional muy grande. Su posición en Miami le habría dado acceso a información sobre fusiones corporativas, adquisiciones, lanzamientos de productos, y otras informaciones que valen millones de dólares en los mercados financieros. Así que no solo querían robar su dinero personal. Querían convertirlo en un activo a largo plazo. Valentina habría permanecido casada con él durante años, extrayendo información constantemente, hasta que hubieran exprimido todo el valor posible de la relación. El detective me mostró más documentos. Pero aquí está lo más perturbador de todo. Según los planes que encontramos,
cuando ya no necesitaran más a Roberto, el plan era eliminarlo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Eliminarlo? Sí. Tenían documentos detallando cómo hacer que pareciera un accidente o un suicidio. Habían usado estos métodos antes con víctimas que se habían vuelto problemáticas o sospechosas. ¿Como Fernando? Exactamente como Fernando. Aunque oficialmente Fernando se suicidó, ahora creemos que fue asesinado para que no pudiera exponer la operación. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras procesaba lo que el detective me estaba contando. Mi hijo no solo había estado a punto de ser estafado, había estado a punto de ser asesinado. Señora Castillo, continuó el sargento Ramírez, quiero que entienda la magnitud de lo que usted logró. Su investigación y su valentía no solo salvaron la vida financiera de su hijo, probablemente salvaron su vida. Punto. ¿Y qué va a pasar ahora? Valentina va a ser extraditada a Costa Rica para enfrentar cargos de crimen organizado. Pero antes de eso, va a ser procesada aquí por fraude, bigamia y conspiración para cometer asesinato. ¿Conspiración para cometer asesinato? Sí. Encontramos evidencia de que ella ya había comenzado a explorar métodos para resolver el problema Roberto cuando ya no lo necesitara. El detective cerró su carpeta y me miró con una expresión de profundo respeto. Señora Castillo, en mis 15 años como detective, nunca había visto a una madre civil hacer un trabajo de investigación tan completo y profesional. Usted podría haber tenido una carrera exitosa en aplicación de la ley. Solo hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. No, me corrigió, usted hizo mucho más que eso. La mayoría de las madres habrían tratado de convencer a su hijo directamente, o habrían causado un escándalo familiar. Usted tuvo la inteligencia y la paciencia para construir un caso legal sólido y trabajar con las autoridades apropiadas. Después de que el detective se fue, me quedé sola en mi casa procesando todo lo que había aprendido. Durante 2 años, había pensado que estaba lidiando con una estafadora oportunista. En realidad, había estado lidiando con una asesina profesional. Esa noche, Roberto vino a visitarme. Se veía devastado, pero también profundamente agradecido. Mami, me dijo abrazándome, el detective me contó todo. Sobre la organización criminal, sobre los planes que tenían para mí, sobre lo que me habrían hecho al final. Hijo, lo importante es que estás a salvo. Pero habría estado muerto si no fuera por ti, me dijo con voz quebrada. Literalmente muerto. Y yo estuve a punto de alejarme de ti permanentemente. Roberto, no tienes que sentirte culpable por haber sido engañado. Valentina era una profesional. Había perfeccionado sus métodos durante años. Pero las señales estaban ahí, ¿verdad? Si hubiera sido menos arrogante, si hubiera escuchado mis instintos. Los instintos son difíciles de escuchar cuando alguien está manipulándote profesionalmente. Valentina sabía exactamente qué botones presionar, qué inseguridades explotar, cómo hacerte sentir especial y amado. Roberto se quedó callado por varios minutos, procesando todo. Mami, me dijo finalmente, quiero que sepas algo. Nunca más voy a dudar de tu juicio sobre las personas en mi vida. Nunca más voy a pensar que estás siendo sobreprotectora cuando expreses preocupaciones sobre alguien. Roberto, no quiero que vivas con miedo o paranoia. Quiero que tengas relaciones normales y saludables. Las voy a tener. Pero también voy a valorar tu opinión y tu experiencia. Porque obviamente, tú puedes ver cosas que yo no puedo ver. Durante los meses siguientes, mientras el caso legal se desarrollaba, Roberto y yo pasamos mucho tiempo hablando sobre señales de alerta en las relaciones, sobre manipulación emocional, y sobre cómo confiar en los instintos sin volverse paranoico. También pasamos tiempo trabajando en nuestra propia relación. Roberto se dio cuenta de que parte de la razón por la cual había sido vulnerable a la manipulación de Valentina era porque había estado tratando de distanciarse de mí como parte de un concepto equivocado de independencia adulta. Mami, me dijo una tarde mientras cenábamos, creo que durante los últimos años confundí independencia con aislamiento. Pensé que ser un hombre adulto significaba no necesitar consejos o apoyo de mi familia. Es un error común, hijo. La sociedad a veces enseña que la madurez significa no depender de nadie, pero en realidad, la madurez significa saber cuándo pedir ayuda y en quién confiar. Valentina explotó esa confusión, reconoció Roberto. Me hizo sentir como si consultar contigo o valorar tu opinión fuera una señal de debilidad. Cuando en realidad,
Las personas que nos aman genuinamente quieren que tomemos decisiones informadas, incluso si eso significa buscar múltiples perspectivas. Roberto asintió. Exacto. Una persona que realmente me ama querría que tuviera todas las perspectivas posibles antes de tomar decisiones importantes. El juicio de Valentina Herrera comenzó 8 meses después de su arresto y se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos por los medios locales en años. No solo por la naturaleza espectacular de los crímenes, sino porque se había convertido en un símbolo de cómo las organizaciones criminales modernas explotan las relaciones personales para cometer fraudes a gran escala. Yo fui citada como testigo principal, tanto por la evidencia que había recopilado como por la grabación de la confesión de Valentina. El día de mi testimonio, llegué al tribunal vestida profesionalmente, con todas mis evidencias organizadas, y lista para presentar el caso más importante de mi vida. Cuando me llamaron al estrado, pude ver a Valentina sentada en la mesa de los acusados, flanqueada por 2 abogados defensores muy caros. Ya no se veía como la mujer elegante y sofisticada que había conocido 2 años atrás. Se veía como lo que realmente era, una criminal desesperada enfrentando el resto de su vida en prisión. El fiscal principal, el licenciado David Moreno, comenzó con preguntas básicas sobre mi relación con Roberto y cuando había conocido a Valentina. Señora Castillo, me preguntó, ¿qué fue lo primero que la hizo sospechar de la señorita Herrera? No fue algo específico que pudiera señalar, respondí honestamente. Fue más bien una sensación general de que algo no cuadraba. Ella era demasiado perfecta, demasiado preparada para cada situación. ¿Puede explicar qué quiere decir con demasiado perfecta? Bueno, durante mi experiencia trabajando en investigación privada, aprendí que las personas genuinas tienen inconsistencias naturales. Tienen días malos, reacciones impredecibles, momentos de vulnerabilidad. Valentina nunca mostraba ninguna de estas cosas. Siempre tenía la respuesta correcta, la reacción apropiada, la sonrisa perfecta. Y eso la motivó a investigarla. Sí. Mi instinto maternal me decía que algo estaba mal, y mi experiencia profesional me dio las herramientas para investigar. El fiscal me guió a través de toda mi investigación, desde los primeros descubrimientos sobre su educación y empleo hasta las revelaciones sobre sus matrimonios anteriores y sus víctimas. Cuando llegamos a la grabación de su confesión, el fiscal pidió que fuera reproducida para todo el tribunal. Escuchar de nuevo la voz de Valentina describiendo a Roberto como un idiota ingenuo y detallando sus planes para robarlo y después desaparecer causó un murmullo de indignación en todo el tribunal. Pero la parte más impactante vino cuando el fiscal me preguntó sobre los planes finales que las autoridades habían descubierto. Señora Castillo, ¿estaba usted consciente de que los planes de la organización criminal incluían potencialmente hacerle daño físico a su hijo? No al principio, admití. Cuando comencé mi investigación, pensé que solo se trataba de fraude financiero. No me di cuenta de que Roberto podría haber estado en peligro físico hasta que los detectives me informaron sobre los métodos que esta organización había usado con víctimas anteriores. ¿Cómo se sintió al saber que su hijo podría haber sido asesinado? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Me sentí aterrorizada, pero también confirmada en mis instintos. Sabía que algo estaba terriblemente mal con Valentina, pero no sabía qué tan terrible hasta ese momento. Después de mi testimonio, varios otros testigos presentaron evidencia sobre la organización criminal más amplia, incluyendo víctimas anteriores que habían sobrevivido a encuentros con otras operadoras de la red. El testimonio más impactante vino de Carlos Mendoza, el abogado que había sido estafado por Valentina años atrás. Carlos se veía como un hombre que había envejecido prematuramente. Su cabello estaba completamente gris, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, y hablaba con la voz cansada de alguien que había perdido la fe en el mundo. Valentina Morales, como se hacía llamar entonces, me destruyó completamente, testificó. No solo robó mi dinero. Robó mi capacidad de confiar, de amar, de creer en la bondad humana. ¿Puede describir cómo la conoció?, le preguntó el fiscal. Fue en una conferencia legal. Ella se presentó como consultora en marketing para bufetes de abogados. Era inteligente, sofisticada, parecía genuinamente interesada en mi trabajo y mis ambiciones. ¿Cuánto tiempo duró su relación? 6 meses de noviazgo, 4 meses de matrimonio, 10 meses que destruyeron 20 años de trabajo duro. ¿Puede explicar cómo ella obtuvo acceso a sus finanzas? Carlos respiró profundamente antes de responder. Me convenció de que deberíamos invertir juntos en expandir mi bufete.
Me dijo que tenía contactos en el mundo empresarial que podrían traer clientes importantes. Me pidió que transfiriera todos mis ahorros a una cuenta conjunta para demostrar mi compromiso con nuestro futuro juntos. ¿Y qué pasó después? Una mañana me desperté y ella había desaparecido. La cuenta conjunta estaba vacía. Mi oficina había sido vaciada durante la noche, computadoras, archivos, muebles, todo. Y descubrí que ella había usado mi información personal para solicitar préstamos a mi nombre por cantidades enormes. ¿Cuál fue el daño financiero total? Perdí aproximadamente $800,000 entre ahorros robados y deudas creadas a mi nombre. Tuve que declarar bancarrota, cerrar mi bufete y empezar de cero. ¿Y el daño emocional? Carlos comenzó a llorar silenciosamente. No he podido tener una relación romántica desde entonces. No puedo confiar en nadie. Vivo solo, trabajo como empleado en una oficina gubernamental, y paso la mayoría del tiempo tratando de no pensar en lo que perdí. Cuando terminó su testimonio, no había una sola persona en el tribunal que no entendiera la magnitud de los crímenes de Valentina. El testimonio final más impactante vino de la hermana de Fernando Gutiérrez, el hombre que supuestamente se había suicidado después de ser estafado por Valentina. Mi hermano no se suicidó, declaró María Elena Gutiérrez con voz firme. Fernando era un hombre fuerte, un luchador. Había pasado por dificultades antes y siempre había encontrado maneras de salir adelante. ¿Qué la hace pensar que su muerte no fue suicidio? Primero, Fernando había comenzado a investigar a Valentina. Había contratado a un investigador privado y estaba recopilando evidencia para presentar cargos criminales contra ella. Segundo, la noche antes de su muerte, me llamó para decirme que había descubierto algo importante y que iba a encontrarse con alguien que tenía información crucial sobre Valentina. ¿Con quién iba a reunirse? Con un hombre que decía haber sido estafado por ella anteriormente. Ese hombre nunca fue identificado por la policía. ¿Y qué encontraron en la escena de la muerte? Oficialmente, Fernando se ahorcó en su apartamento. Pero había señales de lucha que la policía ignoró. Muebles movidos, una ventana rota, marcas en sus muñecas que sugerían que había estado atado. María Elena sacó fotografías de su bolso. Estas son fotos que tomé de la escena antes de que llegara la policía oficial. Nunca fueron incluidas en el reporte oficial. Las fotografías mostraban claros signos de que algo violento había ocurrido en el apartamento de Fernando, contradiciendo la teoría oficial del suicidio. Creo que Fernando fue asesinado porque estaba demasiado cerca de exponer a Valentina y a toda su organización. Después de 3 semanas de testimonios devastadores, llegó el momento de la sentencia. El juez Roberto Silva, irónicamente, el mismo juez que había presidido mi caso anterior con Elena en el primer guión, se tomó varios minutos para revisar toda la evidencia antes de hablar. Señorita Herrera, comenzó con voz solemne, en mis 30 años como magistrado, pocas veces he visto una operación criminal tan elaborada, tan cruel y tan destructiva como la que usted representaba. Valentina, que había mantenido una expresión desafiante durante todo el juicio, finalmente comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Usted no solo robó dinero, continuó el juez. Usted robó vidas, esperanzas, la capacidad de sus víctimas para confiar y amar. Usted convirtió el acto más sagrado de la sociedad humana, el matrimonio, en un arma de destrucción. Pero lo más despreciable de todo es que usted mostró un desprecio completo por la vida humana. Los planes que su organización tenía para el señor Roberto Castillo no eran solo criminales, eran monstruosos. El juez hizo una pausa larga antes de pronunciar la sentencia. Por los delitos de fraude en primer grado, bigamia, conspiración para cometer asesinato, y participación en una organización criminal, sentenció a Valentina Herrera a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Un murmullo de satisfacción recorrió el tribunal. Valentina, que finalmente había perdido su compostura, comenzó a gritar. Esto es injusto. Yo nunca maté a nadie. Esa vieja entrometida arruinó mi vida. El juez golpeó su mazo violentamente. Señorita Herrera, su falta de remordimiento solo confirma que la sentencia es apropiada. Cuando se llevaron a Valentina esposada, me miró una última vez con ojos llenos de odio puro. Pero por primera vez, su odio no me afectó. Sabía que había hecho lo correcto, y que Roberto estaba finalmente a salvo. 5 años han pasado desde el juicio de Valentina, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca habría imaginado.
La historia de cómo una madre investigó y expuso una red criminal internacional se volvió famosa no solo localmente, sino a nivel nacional. Recibí invitaciones para dar conferencias sobre seguridad personal, señales de alerta en las relaciones, y la importancia de confiar en los instintos maternales. Pero más importante que la fama fue el efecto que tuvo en mi relación con Roberto. Nuestro vínculo se fortaleció de maneras que no habíamos experimentado desde que él era niño. Roberto había aprendido a valorar mi sabiduría y experiencia, mientras que yo había aprendido a respetarlo como un adulto capaz de tomar sus propias decisiones informadas. 2 años después del juicio, Roberto conoció a Elena Vázquez, no relación con Elena del primer guión, una doctora pediatra que trabajaba en el mismo hospital donde él había comenzado a hacer trabajo voluntario los fines de semana. Elena era todo lo opuesto a Valentina. Era genuina, cálida, inteligente de manera auténtica, y lo más importante, genuinamente buena persona. También era lo suficientemente segura de sí misma como para no sentirse amenazada por la relación cercana entre Roberto y yo. De hecho, Elena parecía valorar el hecho de que Roberto mantuviera una relación fuerte con su madre. Un hombre que respeta y ama a su madre, me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones, es un hombre que sabe cómo respetar y amar a una mujer. Elena también había pasado por su propia experiencia con manipulación en una relación anterior, así que entendía la importancia de las señales de alerta y la comunicación honesta. Doña Mercedes, me dijo un día mientras preparábamos la cena juntas, quiero agradecerle por haber salvado a Roberto de Valentina. Si usted no hubiera intervenido, yo nunca habría conocido al hombre maravilloso que es él realmente. Elena, yo solo hice lo que cualquier madre haría. No, me corrigió gentilmente, usted hizo mucho más. Usted tuvo el valor de actuar en sus instintos, la inteligencia para investigar correctamente, y la sabiduría para trabajar con las autoridades apropiadas. Muchas madres habrían causado drama familiar sin resolver realmente el problema. Roberto y Elena se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa en la misma iglesia donde había interrumpido la boda de Valentina. Esta vez, cuando el sacerdote preguntó si alguien conocía algún impedimento, el silencio fue pacífico y lleno de amor verdadero. Ahora tienen 2 hijos, Mercedes Elena, nombrada en mi honor, de 3 años, y Fernando Roberto, nombrado en memoria de Fernando Gutiérrez, una de las víctimas de Valentina, de 1 año. Ver a Roberto como padre me ha llenado de una alegría que no había experimentado en años. Es gentil, paciente, presente, y completamente dedicado a su familia. Pero también mantiene su independencia y su identidad individual. Elena es una madre maravillosa y una nuera aún mejor. Incluye en todas las decisiones importantes de la familia, pero también respeta mis límites y no espera que yo resuelva sus problemas. Lo más importante es que han criado a sus hijos con valores sólidos y la capacidad de pensar críticamente sobre las personas en sus vidas. Mercedes Elena, a pesar de tener solo 3 años, ya muestra señales de ser una niña observadora e intuitiva. Cuando conoce gente nueva, los estudia cuidadosamente antes de decidir si confía en ellos o no. Abuela Mercedes, me dijo hace poco después de conocer a la nueva niñera, esa señora sonríe con la boca pero no con los ojos. Su observación me recordó a mí misma hace años, notando que algo no cuadraba con Valentina. Espero que esa intuición natural la proteja durante toda su vida. Roberto también se ha convertido en un defensor de víctimas de fraude romántico. Trabaja con organizaciones que ayudan a hombres y mujeres que han sido estafados por parejas manipuladoras, y regularmente da charlas sobre señales de alerta en las relaciones. Una de las cosas más importantes que he aprendido, le dice a las audiencias, es que el amor verdadero no te pide que te alejes de las personas que te aman. El amor verdadero te integra en una comunidad más grande de apoyo y cariño. En cuanto a mí, he encontrado un propósito nuevo en mis años dorados. Además de disfrutar siendo abuela, he comenzado a trabajar como consultora para firmas de investigación privada que se especializan en casos de fraude romántico. Mi experiencia con Valentina me dio una perspectiva única sobre cómo operan estas redes criminales y cómo identificar las señales tempranas de una estafa romántica. He ayudado a exponer al menos 12 estafadores diferentes durante los últimos 5 años, salvando a sus víctimas potenciales de pérdidas financieras y emocionales devastadoras. Cada caso que resuelvo me recuerda por qué vale la pena confiar en nuestros instintos y actuar para proteger a las personas que amamos. Mientras escribo esta historia, mi nieta Mercedes Elena está jugando en el jardín de mi casa, riendo mientras persigue mariposas con la misma alegría inocente que Roberto tenía a su edad. Observándola, reflexiono sobre todas las lecciones que he aprendido durante estos años extraordinarios.
La primera lección es que los instintos maternales son reales y poderosos. Durante millones de años de evolución, las madres hemos desarrollado la capacidad de detectar amenazas a nuestros hijos, incluso cuando esas amenazas no son obvias para otros. Cuando algo se siente mal con las personas en las vidas de nuestros hijos, ese sentimiento casi siempre tiene una base real. El problema es que la sociedad moderna a menudo nos enseña a desconfiar de nuestros instintos, a ser racionales en lugar de emocionales. Pero he aprendido que los instintos y la racionalidad no están en conflicto. Los instintos nos alertan sobre problemas potenciales, y la racionalidad nos da las herramientas para investigar y actuar apropiadamente. La segunda lección es que el amor verdadero se puede distinguir de la manipulación si sabemos qué buscar. El amor verdadero busca integrar, no aislar. Una persona que realmente ama a nuestro hijo querrá conocernos, incluirnos, construir puentes entre las relaciones importantes en su vida. El amor verdadero busca fortalecer, no cambiar. Una persona que realmente ama a nuestro hijo lo aceptará como es, con su historia, su familia, sus quirks, sus imperfecciones. El amor verdadero busca empoderar, no controlar. Una persona que realmente ama a nuestro hijo lo alentará a tomar decisiones independientes, buscar múltiples perspectivas, mantener sus amistades y relaciones familiares. La tercera lección es que nunca es demasiado tarde para actuar en nuestras preocupaciones, pero mientras más temprano actuemos, mejores serán los resultados. Si hubiera confrontado a Valentina inmediatamente cuando conocí, Roberto probablemente no me habría creído. Si hubiera esperado hasta después de la boda, las consecuencias habrían sido mucho más devastadoras. El momento correcto para actuar es cuando tenemos suficiente evidencia para ser convincentes, pero antes de que la situación se vuelva irreversible. La cuarta lección es que las madres tenemos más poder del que creemos, pero solo si estamos dispuestas a usarlo de manera inteligente. No es suficiente con preocuparse o quejarse. No es suficiente con dar consejos no solicitados o hacer comentarios sarcásticos sobre las parejas de nuestros hijos. Si realmente queremos proteger a nuestros hijos, debemos estar dispuestas a investigar, recopilar evidencia, trabajar con profesionales apropiados, y tomar acciones concretas basadas en hechos sólidos. La quinta lección es que la mejor venganza contra las personas que quieren lastimar a nuestros hijos no es personal, es preventiva. Mi objetivo nunca fue lastimar a Valentina por venganza personal. Mi objetivo era detenerla antes de que pudiera lastimar a Roberto y seguir lastimando a otros. La satisfacción más grande que siento no es que Valentina esté en prisión, sino que Roberto está seguro, feliz, y en una relación genuinamente amorosa. La sexta y última lección es que la maternidad nunca termina, pero sí evoluciona. Cuando nuestros hijos son pequeños, los protegemos física y emocionalmente. Cuando son adolescentes, los guiamos a través de decisiones difíciles y les enseñamos habilidades para la vida. Cuando son adultos, nuestro papel cambia. Ya no podemos tomar decisiones por ellos, pero sí podemos ofrecerles nuestra sabiduría, experiencia y apoyo incondicional. Y a veces, cuando están en peligro real, debemos estar dispuestas a actuar como sus defensoras más feroces, incluso si eso significa ser temporalmente las malas de la película. Porque al final del día, nuestro trabajo como madres no es ser populares con nuestros hijos. Nuestro trabajo es amarlos lo suficiente para protegerlos, incluso cuando no quieren ser protegidos. Y cuando todo termina, cuando la verdad sale a la luz, cuando la justicia prevalece, nuestros hijos entienden que todo lo que hicimos fue por amor. Ese entendimiento, esa gratitud, esa relación fortalecida por haber superado juntos una crisis real, es la recompensa más grande que cualquier madre puede recibir. Queridas madres que están leyendo o escuchando esta historia, si en este momento están preocupadas por una persona en la vida de sus hijos, si sienten en el fondo de su corazón que algo no está bien, si sus instintos maternales están enviando señales de alerta que no pueden ignorar, quiero que sepan que no están locas. Quiero que sepan que sus preocupaciones son válidas, que sus instintos han sido refinados por millones de años de evolución, y que tienen el derecho y la responsabilidad de actuar para proteger a las personas que más aman en el mundo. Pero también quiero que actúen inteligentemente. No confronten directamente sin evidencia sólida. No causen drama familiar sin un plan bien pensado. No hagan acusaciones que no puedan respaldar con hechos verificables. En lugar de eso, investiguen. Recopilen información. Construyan un caso sólido. Trabajen con profesionales cuando sea necesario. Y sobre todo, mantengan la calma y actúen desde el amor, no desde la emoción reactiva. Si sus hijos están siendo manipulados, si están siendo aislados de ustedes,
Si están cambiando de maneras que no reconocen, si las personas en sus vidas están tratando de crear división familiar, no se rindan. Manténganse conectadas con sus hijos de cualquier manera posible. Manténganse informadas sobre sus vidas. Y manténganse alerta a las señales de que necesitan su ayuda, incluso si no se dan cuenta de que la necesitan. Porque a veces, las madres somos las únicas personas en el mundo que amamos a nuestros hijos lo suficiente para luchar por ellos cuando todo el mundo más ha renunciado. A veces, somos las únicas personas dispuestas a ser impopulares temporalmente para salvarlos de consecuencias permanentes. Y a veces, somos las únicas personas con la combinación exacta de amor, sabiduría, experiencia e instinto maternal necesaria para detectar el peligro antes de que sea demasiado tarde. No subestimen su poder como madres. No se disculpen por amar fieramente. No permitan que nadie las convenza de que sus preocupaciones son exageradas o irracionales. Confíen en sus instintos. Actúen con inteligencia. Luchen con valentía. Y nunca, nunca se rindan en sus hijos. Porque el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo. Y cuando esa fuerza se enfoca con propósito e intención, puede mover montañas, cambiar destinos y salvar vidas. Mi historia es prueba de eso. La historia de Roberto es prueba de eso. Y espero que si algún día necesitan esa fuerza en sus propias vidas, recuerden que la tienen dentro de ustedes, esperando ser despertada por el amor más puro que existe en el mundo, el amor de una madre por su hijo. Con todo mi amor y respeto. Mercedes Castillo. PS Roberto me pidió que agregara algo a esta historia. Él quiere que todas las madres sepan que aunque en el momento él no entendió o apreció lo que yo estaba haciendo, ahora se da cuenta de que no habría sobrevivido sin mi intervención. Él dice que espera que si algún día sus propios hijos están en peligro, él tenga el mismo valor e inteligencia para protegerlos que yo tuve para protegerlo a él. Y Elena me pidió que las madres sepan que las mujeres que realmente aman a sus hijos no se sienten amenazadas por las madres que los criaron. Las mujeres que se sienten amenazadas por las relaciones familiares de sus parejas generalmente es porque saben, en el fondo de su corazón, que sus propias intenciones no son completamente puras. El amor verdadero abraza a la familia. Solo la manipulación trata de destruirla. Esta historia, aunque dramatizada para efectos narrativos, se basa en patrones reales de comportamiento que ocurren en miles de familias cada año. Las estafas románticas son un problema creciente en nuestra sociedad, especialmente con el auge de las redes sociales y las plataformas de citas en línea que facilitan la creación de identidades falsas. Las organizaciones criminales que se especializan en estos tipos de fraudes son reales, sofisticadas y extremadamente peligrosas. Según el FBI, las pérdidas por estafas románticas superaron los $300 millones solo en Estados Unidos durante el año pasado, y esa cifra probablemente representa solo una fracción de los casos reales, ya que muchas víctimas nunca reportan estos crímenes por vergüenza o humillación. Pero más allá del aspecto criminal, esta historia también refleja dinámicas familiares muy reales que ocurren cuando personas manipuladoras entran en nuestras familias. Es muy común que los manipuladores traten de aislar a sus víctimas de sus sistemas de apoyo familiar. Es muy común que las madres detecten estas señales antes que otros miembros de la familia. Y es muy común que las víctimas de manipulación inicialmente se resistan a los intentos de ayuda de sus seres queridos. Si ustedes o alguien que conocen está viviendo una situación similar a la descrita en esta historia, existen recursos profesionales disponibles para ayudar. La National Domestic Violence Hotline puede proporcionar recursos sobre relaciones abusivas y manipuladoras. El FBI mantiene una división de crímenes cibernéticos que investiga estafas románticas. Muchas ciudades tienen organizaciones sin fines de lucro que se especializan en ayudar a víctimas de fraude. Los investigadores privados licenciados pueden ayudar a recopilar evidencia de manera legal y ética. Pero lo más importante de todo es recordar que si sus instintos les dicen que algo está mal, probablemente tienen razón. La intuición humana, especialmente la intuición maternal, es un sistema de alerta temprana que ha evolucionado durante milenios para protegernos de peligros que nuestra mente consciente puede no haber identificado todavía. Confíen en esos instintos. Actúen con sabiduría. Y nunca se disculpen por amar lo suficiente para luchar por las personas importantes en sus vidas. El amor verdadero a veces requiere valentía. Y la valentía a veces requiere estar dispuestas a ser temporalmente impopulares para proteger algo permanentemente importante. Esta es la historia de una madre que tuvo esa valentía cuando más la necesitaba. Y espero que sea inspiración para todas las madres que algún día puedan necesitar esa misma valentía en sus propias vidas. Porque nuestros hijos valen cualquier batalla. Y el amor verdadero siempre,
siempre triunfa sobre la manipulación.